La sociedad actual vive inmersa en la cultura del ojo, que prima el sentido de la vista y que hace que hoy en día tengamos dificultades para identificar 5 sonidos que hayamos escuchado durante el día. El oído es uno de los sentidos más importantes y el primero que se desarrolla en el ser humano. Oír y escuchar son términos utilizados en muchas ocasiones como sinónimos, pero en realidad son conceptos distintos, son 2 actitudes distintas. Para enseñar a nuestro cerebro a sacar todo el partido de la información sonora que recibe, necesitamos realizar una escucha atenta. Pilar Lago, profesora de Educación Musical de la UNED, nos propone reflexionar sobre la observación mediante la atención auditiva y lo hace a través del juego y de la palabra, para lo que viene acompañada de un experto en enseñanza de la música. ¡Qué rico!, dicen los niños pequeños. Y yo diría, ¡qué suerte! Hoy tenemos a Luis Ponce de León. Él es músico. Además, es el autor, el compositor de esta preciosa pieza, Carovai. Luis es muchas cosas, pero sobre todo un músico, un maestro, un educador. Y por eso está aquí hoy, en este programa, que pretende enseñaros a aprender a escuchar, aprender a mirar lo que suena y lo que está presente de otra manera. Querido Luis, muchas gracias por tu compañía. Gracias a ti, Pilar, una vez más por invitarme. Verás, hoy yo quisiera que les dijésemos a todas estas personas encantadoras que tienen la amabilidad de acompañarnos, ¿qué significa para ti o qué diferencias encuentras entre el oír y el escuchar? Bueno, yo creo que lo primero, escuchar, observar, son formas de aprender. Son formas de adquirir un conocimiento sobre nuestro entorno, utilizando unos poderosos aliados con los que contamos, que son nuestros sentidos. La diferencia entre ver y observar, o la diferencia entre oír y escuchar, está en la atención, la intención que tiene lugar en ese proceso. Yo creo que es muy interesante ya la reflexión que hacían nuestros queridos filósofos de la antigüedad, que le otorgaban una importancia tremenda al aprender, al cómo aprendemos. Y tienen bastante que enseñarnos en torno a esa importancia que tienen los sentidos. Yo destacaría pues a los empiristas, a Aristóteles, que le otorgaban una enorme importancia al relacionarnos con nuestro exterior a través de los sentidos. Claro. Pero también está Platón y todos los racionalistas que decían que no solo es importante nuestro exterior, sino nuestro interior, que también nos proporciona una verdad. Y yo creo que para completar esa definición que tú me has pedido, ¿no?, de escuchar, de observar, es que se trata de un proceso donde efectivamente utilizamos nuestros sentidos, pero donde también tienen un protagonismo nuestros conocimientos previos, nuestro interior, nuestras experiencias, nuestras motivaciones, nuestras expectativas. Todo eso va a guiar ese proceso de escucha y de observación. Claro, Luis. Bueno, has dicho unas cosas que solamente lo que has dicho ya daría, no para este programa, para 10, 15, 20 programas más. Estamos en un momento distinto, Luis. Bien que lo siento, pero estamos en un momento distinto. No conozco yo muchos Platones últimamente. No estoy yo muy en contacto con algunos de los filósofos que has mencionado
en este programa. Ni lamentablemente creo que tengamos la fortuna de encontrarnos con eso que llamábamos intelectuales hace algún tiempo, no voy a ponerle fecha, porque si están muy escondidos, como que no los oigo yo últimamente. Pero no obstante, vamos a hacer no la función de intelectuales. Nosotros somos humildes y sencillos maestros, educadores. Esa palabra de maestro tan preciosa, tan denostada últimamente, ¿verdad? Bueno, pues estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Pero sigamos más allá. La mirada se puede educar, el observar se puede educar, como todo en la vida. ¿Qué pasaría entonces con la educación del oído? ¿También podemos educarlo? Por supuesto, yo creo que cuanto antes mejor. Precisamente una de las diferencias que tiene el oído, en contraste con la vista, es que podemos cerrar los ojos, pero difícilmente podemos cerrar los oídos. Es decir, nos llega continuamente pues una avalancha de estímulos sonoros, ¿no? Vivimos en unos tiempos, precisamente pues quizás a través de las nuevas tecnologías, se ha incrementado mucho el ruido. Claro. Y precisamente por eso es importante la educación auditiva, un poco para limpiar y para poder guiar a nuestras futuras generaciones en ese proceso de seleccionar los estímulos sonoros. Luis, es que esto es importantísimo. Saber elegir. ¿Cómo es posible que le dejemos al niño ante esas fieras currupias llamadas multinacionales, que lo que quieren vendernos no siempre tiene calidad? Hay que darles a los chicos, a los niños, desde su más tierna infancia. Fíjate, has dicho, se oye siempre. A partir del 5º mes, desde el vientre materno, ya se está perfectamente percibiendo los estímulos sonoros del exterior. O sea que fíjate tú si hay una trayectoria de educación sonora a lo largo de toda una vida, ¿no? Bien, sí. Entonces, cuéntanos un poquito, Luis, ¿cómo se educa esto? ¿Cómo nos hacemos más conscientes del sonido, de la belleza del sonido o no que nos rodea? Pues mira, yo creo que esta aproximación al sonido desde unas edades muy tempranas se puede hacer, sobre todo jugando con el sonido, claro, explorando el sonido que podemos sacar de los objetos de nuestro alrededor, de los alimentos, de cacharros que haya en la cocina y en las aulas, por supuesto, también, y en la clase de música, por supuesto, explorar el sonido. Claro. ¿Qué sonido podemos sacar? ¿Qué diferencia hay entre estos sonidos? ¿Cuál me gusta más? ¿Cómo puedo combinar esto con otro? ¿Cómo podemos comunicarnos con estos sonidos? ¿Cómo podemos expresarnos a través de estos instrumentos o sencillamente objetos cotidianos? Sí, claro. Pero si algo que yo también te quiero decir en este programa, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que este proceso de educación del oído no tiene por qué limitarse a la clase de música, donde no debería. Efectivamente, no debería. Tiene mucho protagonismo, ¿no? Pero yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que le damos un protagonismo a la vista excesivo en contraposición al oído en la enseñanza en general. Estoy completamente de acuerdo contigo, claro. Insistimos muchísimo en que los alumnos aprendan a interpretar textos, que es fundamental, por supuesto. Trabajamos mucho con la vista, con lo visual. Pero yo creo que hay que enseñar al alumno también a discriminar mensajes auditivos desde muchas otras disciplinas que no se limitan a la clase de música. Fantástico. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estamos hablando de ese niño que es absolutamente global. Es interdisciplinar totalmente. Somos los educadores quienes parcelamos las cosas. Tienes toda la razón. ¿Quieres poner algún ejemplo? ¿Quieres presentarnos alguna propuesta? Mira, yo te voy a dar algún ejemplo de otras disciplinas. ¿Por ejemplo? Pues mira, las ciencias naturales, el conocimiento del medio. Yo guardo pues muy gratos recuerdos de mi aprendizaje en esta materia. Recuerdo, por ejemplo, un trabajo que tuve que realizar sobre los pájaros. Un trabajo en grupo donde teníamos que explicar al resto de la clase las diferencias que había entre distintas especies de pájaro. Teníamos que fijarnos en los colores, el tipo de pico,
las patas, incluso nosotros... El plumaje. Exacto. Claro, tan precioso, ¿verdad? Precioso. Hacíamos incluso nuestros propios dibujos, conocíamos las etiquetas que ponían los propios expertos a estas sutiles diferencias, ¿no? Sí. Pero ahora que lo pienso y como profesor de música, digo, caramba, jamás nos paramos a pensar, ni los profesores nos invitaron a recrearnos en los sonidos distintos que producían cada una de estas especies. Claro, mira, es que lo que estás diciendo es precioso porque verás, la magia del sonido es tanta que ahora vamos a jugar con estos preciosos sonidos que has traído, con estos preciosos juguetes que has traído, ¿verdad? Pero es que el sonido hasta nos sitúa geográficamente en un espacio o en otro. Sí. ¿Cómo es posible que seamos tan torpes, no? Bueno, pues así somos, así somos. Sí, sí. Yo admiro profundamente a las personas que con tan solo dedicarle unos segundos a observar una hoja son capaces de decir de qué tipo de árbol estamos hablando, ¿no? Claro. Yo creo que esto es estupendo porque no solamente es saber de nuestro entorno, es que estamos logrando educar nuestros sentidos para poder disfrutar más de todo lo que nos rodea. Mucho más. No se trata solo de aprender ciencias naturales. No, no. Además, fíjate, alguien me preguntaba en cierta ocasión, ¿el oído se educa? Por supuesto, como acabamos de decir y verdaderamente de forma rotunda, ¿no? Pero no cabe duda que tenemos, además, la capacidad está ahí, la tenemos. Efectivamente. Todos la tenemos. Ahora, ¿en cuánto se desarrolla? Pues no lo sé, no lo sé. Creo que otra vez estamos volviendo además a que la música sea una realidad elitista. Hemos intentado durante muchísimos años que esto no fuera así, pero mucho me temo que otra vez estamos volviendo a la capacidad de algunos sucumbiendo ante la posibilidad de que todos desarrollemos estos derechos y estas posibilidades. Vamos a los ejemplos, Luis, que no se me ha olvidado. Bueno, pues como ya sabes, me encanta utilizar mucho material sonoro, me parece divertidísimo, a los niños les motiva y les educa. Claro. Entonces, precisamente estaba poniendo el ejemplo de los pájaros y pues cuento aquí con algunos pequeños instrumentos, unos reclamos que nos acercan a los sonidos que producen distintos pájaros. Yo esto con niños de 3 y 4 años ya lo he trabajado. Y se lo pasan estupendamente y ya empezamos a educar el oído. Por supuesto. E incluso, pues, ¿por qué no empezar a enriquecerles con otros conocimientos? ¿Por qué no, pues, presentarles que cierren los ojos y escuchen el maravilloso sonido que produce este reclamo? La capacidad para fantasear, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues, a un precioso ruiseñor, que se puede parecer, pero no es nada igual a lo que puede producir un gorrión como los muchos que nos encontramos posiblemente en nuestros barrios. Y que a lo mejor, pues precisamente por esa avalancha de mensajes, no nos detenemos en disfrutarlo. ¿Me dejas que cuente una cosa muy cortita? Yo tuve un gorrión en mi casa. Parece ser que son unos pajaritos muy difíciles de domesticar. Pero este quería ser domesticado. Ajá. Y bueno, se llamaba Cuchillo. Y Cuchillo tuvo en mi casa una vida muy feliz, muy feliz. Llenó los huecos sonoros de mis hermanos y de mí misma y de nuestro padre, que nos ayudó a escuchar de otra manera. Así que te agradezco enormemente que me hayas traído este precioso recuerdo. Bueno, podemos hacer infinitud de juegos con estos reclamos. Primero, escuchar, disfrutar, luego a ver si somos capaces de imitarlo con nuestra propia voz, si cerrando los ojos somos capaces de identificar qué pájaro está sonando en este momento, o tocar varios de ellos y dentro de esa textura polifónica ser capaces de identificar los 3 pájaros que están cantando. Claro. Pero incluso, y vuelvo al tema ya de las propias disciplinas. Bueno, estamos estudiando conocimiento del medio en primaria y más adelante, y ahora pues con las nuevas tecnologías también tenemos ventajas. Podemos encontrar en Internet bancos de sonidos de todos los pájaros. ¿Por qué no también fomentar
a los alumnos que hagan uso de estos bancos de sonido a la hora de hacer sus supuesto. investigaciones. Por supuesto, Y naturalmente. a lo mejor, pues buscar el por qué un pájaro produce este sonido y el otro pájaro este otro. ¿Qué función tiene la música de cada pájaro? Claro, Yo creo que es un campo apasionante lo es, lo es. dentro de las materias y trabajamos ese sentido del oído que a veces está muy olvidado. Oye, ¿me dejas que hagamos otro juego así como para que los que nos están escuchando elige uno de los sonidos que tú quieras, que tú tengas ahí? Elige. Pues de los que hemos tocado ya. Me da igual. Si quieres nos sorprendes con otro. Me da igual. Vale, pues tengo aquí otro también suavecito. A ver. Si les preguntásemos a los niños qué está pasando, ¿qué nos contarían, Luis? Pues seguramente nos empiece a describir el paisaje que tiene en su mente, ese personaje que ha aparecido, este tordo en este caso, pero luego efectivamente hay un sonido de fondo que envuelve toda la atmósfera Sí, y seguramente nos empieza a contar una historia, empieza a imaginar. claro. Luego otro alumno recogerá lo que ha contado el compañero y a lo mejor añade algo de su experiencia. Hemos, a través de pequeños detalles, dado rienda suelta a la creatividad. Vamos de a nuestros seguir niños. dándole suelta. Qué bonito despertar. Qué agradable despertar. Claro, claro que sí, por supuesto. Y el día continúa. El día continúa para seguir aprendiendo, Luis, porque esto es lo que queremos. Vamos a ver, ¿se le está dando en estos momentos la importancia que tiene al aprender a oír para saber reproducir correctamente? Yo creo que esto también está a veces descuidado. Mm, Efectivamente, si nosotros queremos reproducir un mensaje musical en este caso, primero tenemos que tener una imagen sonora. Esto es lo que llamamos el oído interno, tan Claro. importante pues, para los músicos. El ser capaz de, una vez que he escuchado algo, grabar esa imagen en mi interior para luego ser capaz de reproducirla. Y luego la fase siguiente y más difícil, sin haber escuchado previamente lo que hay en una partitura, yo observando esa partitura soy capaz de crear una imagen de cómo suena aquello para luego poder cantarlo. Esto es muy difícil. Es muy difícil y podríamos estar hablando de eso que a algunas personas les ha producido la necesidad de investigar a través de estupendas tesis doctorales, otras no tan estupendas, pero bueno, no vamos aquí a hablar de las que son estupendas y las que no lo son. Sencillamente hay una idea últimamente, en estos últimos tiempos, de la importancia del oído absoluto y el oído relativo. ¿Eh? Sí. Como si los que soy de estas que tiene oído absoluto, fuéramos una cosa excepcional y los del oído relativo, que son muchos más, no lo fueran. Sí. Hombre, el oído absoluto, Pilar, pues es un privilegio. Tú eres una privilegiada. Sí. Pero Sufro mucho con el oído absoluto, te advierto, ¿eh? Pero también hay que decir que no es una herramienta indispensable. Claro que no. Y que efectivamente, a través de un oído relativo, podemos ser buenos músicos. Voy a decir un par de cositas para nuestros oyentes, por si acaso Claro. no tienen claro lo que es. Lo que es una cosa y la otra. Exacto. Vamos a ver, igual que nosotros somos capaces de observar un color, un tono de verde, por ejemplo, como estos micrófonos que yo tengo enfrente, Sí. yo luego a lo mejor veo en una pared distintos tonos de verde y soy capaz de identificar ese es el tono verde que tienen los micrófonos del estudio de radio de la UNED. Claro. Yo soy capaz de identificar claramente una frecuencia. Pues en el caso del sonido
pasa exactamente igual. La persona que tiene oído absoluto, si yo le pido que reproduzca el sonido la del diapasón, que tiene una frecuencia de 440 hercios, él es capaz de reproducirlo con la voz. Cuando escucha varias frecuencias es capaz de decirme este sonido en particular, ese es el la y no otro. Eso es un oído absoluto. Absoluto. Una persona que tiene oído relativo es capaz de trabajar dentro de una tonalidad, es capaz de relacionar perfectamente los sonidos unos con otros, es capaz de recordar una canción y de reproducirla, aunque no la reproduzca exactamente a la misma altura, a lo mejor, que no la reproduzca a la misma altura de la versión que él mismo escuchó en su día. Claro. Pero yo creo que en música lo más importante es relacionar los sonidos. Claro. El oído absoluto es una herramienta estupenda e incluso, en cierto modo, se puede también entrenar. Pero yo creo que lo importante es fomentar el oído relativo. Claro. Por eso te decía que los de los oídos absolutos algunas veces sufrimos muchísimo. Yo llego a un concierto y me doy cuenta si los instrumentos han bajado o no la pieza. Y claro, de repente me pongo un poco como medio enfadada diciendo, ¿pero han contado ustedes con el público? ¿Han contado ustedes con que si esta soprano no puede llegar al agudo? ¿Pero qué es esto? Qué falta de respeto, ¿no? Y hay quien sufre porque automáticamente empieza a etiquetar todos los sonidos que escucha con su nombre, ¿no? Claro. Y dice, me gustaría poder disfrutar de la relación que hay entre los sonidos, de las melodías, sin tener constantemente que etiquetarlo, pero no lo puedo evitar. Esa referencia. Efectivamente. Bueno, a mí eso de que el día que yo descubrí que cualquier sonido podía ser do, fui muy feliz. Dejé de ser una desgraciada, de verdad, ¿eh? Y esto lo hice a través de esto que muchos autores han definido como el desarrollo de algunas inteligencias. ¿Te apetece comentar algo al respecto? Pues mira, sí, de hecho, cuando te he estado contando la importancia que debería tener el oído en la clase de conocimiento del medio, pues me ha venido a la mente la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Claro. Pues que defendía que esas inteligencias, esas capacidades que poseemos y que podemos emplear pues, a la hora de resolver problemas muy diversos, pues esas inteligencias no se reducen solo a la habilidad para trabajar con números o la habilidad para trabajar con el lenguaje, que muchas veces, pues cuando pensamos en los tests de inteligencia, hemos reducido todo a la inteligencia lógico-matemática y a la lingüística, ¿no? Se acabó. ¿Y qué pasa con todas esas otras inteligencias que tienen que ver con la música, con la capacidad de trabajar con mensajes musicales, o la habilidad de relacionarlos con los demás, la inteligencia interpersonal, o la habilidad para trabajar con el espacio, la inteligencia espacial, o la inteligencia cinética que tiene que ver con el movimiento? Bueno, lo que quiero decir es que en la clase de ciencias naturales, si trabajamos con textos, vamos a desarrollar unas inteligencias en nuestros alumnos. Pero si empezamos a trabajar con, por ejemplo, los sonidos de los pájaros, podríamos estar fomentando el desarrollo de esa inteligencia musical. Por supuesto que sí. Si pedimos a los alumnos que hagan un trabajo en grupo, que escenifiquen algo en relación a los pájaros, podemos empezar a trabajar inteligencia interpersonal, la comunicación. Si dibujamos las características de los pájaros, incluso si hacemos una maqueta, estaríamos trabajando inteligencia espacial. Por supuesto. No descartemos todo. Nada. No descartemos nada. Lo de la educación, ahora que está tan de moda, esto de la educación ambiental, ¿sabrán estos llamados ecologistas de lo que están hablando? Porque hasta donde yo sé, a estos señores lo único que se les ocurre es prohibir todo. Sí. Prohibido esto, prohibido lo otro, prohibido lo de más allá, prohibirlo todo. Pero fíjate, nunca me he encontrado con uno de estos ecologistas, insisto, que hable con sentido educativo de lo que puede ser, por ejemplo, la contaminación acústica. Sí. Alguno suelta por ahí algún discurso de estos que a la tercera página ya está uno muy aburrido y, por supuesto, muy alejado de lo que verdaderamente es escuchar. O sea, dejamos de oír.
el discurso es tan monótono, tan aburrido, tan poco atractivo, que dejamos de oír. Hacemos el acto consciente de dejar de escuchar, de dejar de enterarnos del discurso. Sí, sí. ¿Qué les podríamos decir a estos? Bueno, pues lo primero es que hay que cuidar también el discurso. Y esto Claro. es algo que afecta a nuestra propia educación. Claro. Luego voy al tema de la educación ambiental, pero rápidamente digo, en clase de lengua y literatura, mucho analizar textos, pero poco recitar y escucharnos recitar. Claro. Algo que yo creo que luego también influye pues, en lo que tú dices. Si realmente queremos captar la atención de nuestros oyentes, Claro. un político, un orador, tenemos que ser capaz de construir esos matices en nuestro discurso. Eso es educación auditiva también. Y es educación auditiva y es educación de la voz. Porque Sí. no se puede decir lo mismo, yo qué sé, insensatos que me escucháis, que insensatos, ¿por qué me escucháis? Sí, sí. Parece igual, pero es distinto, ¿eh? Bueno, y el tema de la contaminación acústica, pues por supuesto, un tema importantísimo en la sociedad de hoy por esa avalancha de ruido, de sonidos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que lo primero, y desde las aulas lo podemos hacer, concienciar a nuestros alumnos Claro. del peligro que tiene ese ruido excesivo. Claro. Que ya no solo que sea molesto, es que puede tener consecuencias graves para la salud. Un ruido excesivo, y esto ya está demostrado y hay muchas teorías que lo apoyan. Sí. Problemas cardiovasculares, problemas de nervios, agresividad en las Sí, sí, personas, sí. problemas de pérdida de audición, incluso de sordera. Caramba, Problemas de garganta, esto hay que porque hay que solucionarlo. estar por encima para hacernos entender. Podemos o callarnos, que es lo que hacen los más jóvenes en las discotecas, o sencillamente perder la propuesta, la idea maravillosa de comunicarnos. No solamente a través del movimiento y de la danza, que tú y yo defenderíamos, por supuesto, sí o sí, sino de esa lengua tan preciosa que también se está perdiendo. Sí, sí. Porque, claro, todo lo reducimos a sí, tío, vale, sí, tío, oye, que hay otros parientes, ¿verdad? Finalmente, Luis, porque me están haciendo señales que tenemos que ir acabando, ¿tú te crees que este tipo de entrenamiento, de educación, se está haciendo en las aulas, y me apuro ya a decir, en las aulas de los conservatorios? Si el profesor eres tú, sí, lo garantizo. Hasta me arriesgo a decir que sí soy yo también. Pero ¿esto qué está pasando en la educación? Bueno, yo creo que la educación del oído está presente en todas las materias y más aún en una enseñanza especializada. Yo tengo constancia de que hay muchos maestros que efectivamente son conscientes de la importancia que tiene la educación del oído, pero sí es verdad que puede haber algún profesor de instrumento o de alguna materia teórica que desvincule lo que es la partitura, el papel de la experiencia sonora. Como decía mi maestra de pedagogía, Encarnación López Arenosa, continuamente, la música suena. No nos olvidemos de que la partitura en sí no vale nada. Entonces, desde todas las materias, por favor, respetemos ese protagonismo del oído. La música suena. Con esta preciosa frase de Encarnita, vamos a volver a tu creación, vamos a volver a tu composición, vamos a volver a Caro Bay, y no sin antes darte las gracias. Gracias a ti, Pilar. Un placer. Igualmente. Aprender a escuchar, a conocer nuestro entorno a través del sentido del oído para reivindicar su importancia y su protagonismo en una sociedad atacada por la contaminación acústica es la propuesta de Pilar Lago, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED, y de su invitado, Luis Ponce de León, del Real Conservatorio de Música de Madrid, que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros sus conocimientos y además también su música.